42.000 millones de pesos en auditorías a proyectos de regalías ejecutados en este departamento, donde hay falta de declaración, obras que no prestan servicios, etcétera, y escenarios que no fueron entregados y se encuentran en mal estado o abandonados. Con el aumento de cifras de muertes por desnutrición en menores de 5 años en el periodo 2018-2022. Y el Contralor General, a través de su delegada para la población organizada, pues quiere hacer varias advertencias sobre incumplimientos de acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para la línea técnica. También va a quedar publicado en la página web de la Contraloría un informe titulado La deuda del Estado colombiano con la línea técnica, que va de la mano con todos los hallazgos que vamos a revelar en este boletín. También vamos a hablar acerca de 5 procesos de responsabilidad fiscal por más de 22.000 millones de pesos por hallazgos fiscales en obras vitales para este departamento, como lo son las de saneamiento y agua potable. Y finalmente, el señor Contralor se va a referir a la advertencia que ha formulado la Nación Civil sobre el riesgo de pérdida de 41.000 millones de pesos por inversiones realizadas en obras inconclusas en el aeropuerto de Río Hacha. Si estamos todos listos, entonces damos inicio formalmente a esta rueda de prensa para el primer boletín. El señor Contralor pues tiene la palabra. Bien, muy buenos días. Nuevamente expresarles el agradecimiento por la asistencia, por el tiempo que disponen para conversar de algunos asuntos puntuales que considero son de muchísimo interés para el departamento de La Guajira. Agradecer profundamente al equipo de funcionarios de la Contraloría General de la República que me acompañan y a quienes por una u otra circunstancia pues no están presentes, pero sí debo mencionar que me acompañan varios de los funcionarios de la Contraloría General en el evento de que exista algún tipo de pregunta específica sobre determinado tema en el cual se requiera alguna ampliación desde el punto de vista técnico o procedimental, que por una u otra circunstancia el Contralor no tenga toda la información detallada para suministrarla en la medida que ustedes lo soliciten, pues este es un equipo y lógicamente funcionamos de manera coordinada y en la cual la información la da más que el Contralor, la Contraloría General de la República. Quiero iniciar determinando este primer aspecto que siempre menciono al iniciar una rueda de prensa o algunos anuncios, que dentro de esta visión que tenemos de la Contraloría General esperamos y aspiramos a realizar desde las regiones. Y es la diferencia que desde el punto de vista de competencia y funciones y las responsabilidades que tenemos los organismos de control y que tiene la Fiscalía General de la Nación. Entonces, tener profundamente claro que hay Contraloría departamental, que hay Contraloría municipal y que hay Contraloría General de la República. Y que el ejercicio que vamos a presentar hoy es un ejercicio producto de una serie de denuncias que se han venido presentando, las cuales puede llevar a que focalizáramos la atención en una serie de recursos que fueron invertidos en La Guajira en diferentes áreas, con base a una facultad que tiene la Contraloría General o que tiene el Contralor General de declarar unos hechos como de impacto nacional para que nos permitan asumir de manera directa las competencias puntuales sobre esos hechos que se estén presentando. Con esto quiero decirles que no todo lo que tenga implicación desde el punto de vista de recursos
será responsabilidad de la Contraloría General de la República, por la razón que anteriormente les sustento. Hay Contraloría departamental y hay Contraloría municipal. Si el Contralor General o la Contraloría General tuviese que asumir de manera directa el conocimiento de absolutamente todo lo que tuviese que ver con materia fiscal, pues tendrían que no existir contralorías departamentales y municipales, pero ahí está. Y ese no es un debate que yo venga a dar acá frente al funcionamiento de las mismas, si deben estar o no deben estar, porque no les corresponde al Congreso de la República, pero mientras estén ahí, ellas tienen unas competencias y yo debo precisar y enmarcar muy bien cuáles son los casos en los cuales abrogo esa competencia. Y casos como los que vamos a analizar de La Guajira se presentan en todo el territorio nacional. O sea que todo el territorio nacional pide que intervenga de manera directa la Contraloría General de la República, razón por la cual lo estamos haciendo en los casos que son específicos y puntuales. Eso en una primera instancia. En segunda instancia, que también hay Procuraduría General y también hay Fiscalía General. Que la Procuraduría General de la Nación tiene una competencia fundamental de carácter disciplinario y tiene unas facultades específicas que yo tampoco puedo pasarme al lado de la Procuraduría General de la Nación porque no puedo abordar las competencias de ese organismo. O tampoco lo puedo hacer de la Fiscalía General de la Nación. En otras palabras, el Contralor no mete a la cárcel a nadie, el Contralor no destituye, el Contralor no suspende, el Contralor o la Contraloría, fundamentalmente acorde a lo que les exponía en la primera parte, focaliza en determinados recursos, determinados procesos, en aras de qué, de mirar cómo se recupera el patrimonio público que eventualmente fue malversado y traslada a la Procuraduría o a la Fiscalía lo que sea de su competencia, como les voy a mostrar acá. Y en otros casos lanza avisos de advertencia para que se tomen medidas antes de que se vaya a incurrir en una falta o de carácter administrativo o de carácter fiscal o de carácter penal o de carácter disciplinario. Diferencia preventivo a previo, alarma de algo que no ha sucedido. La Contraloría no opina frente a decirle no firme, no haga, no, eso es responsabilidad directa de la administración pública. Hechas esas consideraciones, quiero en primer lugar señalar lo siguiente. La Contraloría General de la República, como les decía, focalizó la atención especial en la inversión de más de 500.000 millones de pesos que se invirtieron en La Guajira en diferentes aspectos que vamos a analizar. Y realmente de regalías que fueron invertidos en La Guajira, la Contraloría General de la República logró determinar presuntos detrimentos patrimoniales por un monto superior a los 132.000 millones de pesos, cifra que nos parece escandalosa, superlativa, porque si usted de 500.000 millones de pesos va a evidenciar en cuál pudo haber existido dificultades, falencias en la ejecución presupuestaria de 500.000, determina que hay presuntas responsabilidades fiscales por más de 132.000 millones de pesos, nos parece que es una cifra profundamente alarmante para el departamento de La Guajira. Producto de que esa circunstancia es tan elevada y esa cifra, declaramos de impacto nacional lo que está sucediendo y lo que ha venido pasando en el departamento de La Guajira y qué implicaciones tiene eso de la declaratoria de impacto nacional.
De los 132.000 millones de pesos que por concepto de ejecución de proyectos de regalías, ¿qué logramos evidenciar? Falta de planeación en las obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en muy mal estado, u otros abandonados. Estos son simplemente algunos de los aspectos generales. Producto de una reunión que tuvimos y que tuve con el director de Planeación Nacional, hemos advertido muchísimo a futuro para que se tenga muy en cuenta al momento de la aprobación de los proyectos, la estructuración de los mismos y que sean proyectos que vayan acorde a la necesidad y a lo que efectivamente está demandando la población. No que se terminen aprobando construcciones de puentes donde no hay río. Obras que no tienen el carácter prioritario de lo que la población está demandando en un momento, sino que sean obras y proyectos que demanden y consulten verdaderamente la necesidad de la población, porque los principales focos de corrupción que hemos logrado detectar inician en la misma estructuración del proyecto como tal. En ese sentido, declaramos, como les dije a ustedes, de impacto nacional 20 hallazgos fiscales por un monto superior a los 125.000 millones de pesos que logramos detectar y que fueron objeto de la auditoría del año 2022. En esa vigencia, como les decía, en su integralidad, determinamos 30 hallazgos fiscales por una cifra superior a los 132.000 millones de pesos en 38 proyectos ejecutados en regalías en La Guajira. De esta suma de hallazgos con presunta incidencia fiscal, 37.000 millones corresponde a los resultados de actuación especial que viene adelantando la Contraloría General sobre los recursos de Local Paz. Y los demás han sido por denuncias que hemos recibido por parte del organismo de control. Hablar de cerca de 40.000 millones de recursos de Local Paz en los que encontramos presunta incidencia de tipo fiscal también es una cifra profundamente alarmante y que nos preocupa. Quiero detallarles a ustedes una a una por qué concepto y de qué manera hemos logrado individualizar las presuntas responsabilidades en cada uno de los proyectos. El mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por una cifra cercana a los 16.000 millones de pesos, 15.616 millones, y que tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuaria para fomentar la agricultura campesina y familiar y comunitaria en el municipio de Dibuya. Otros hallazgos relevantes son los siguientes. En el municipio de La Agua del Pilar, un proyecto de construcción y adecuación de escenarios deportivos en la zona rural y urbana del distrito de Riohacha, el cual registra un hallazgo fiscal cercano a los 14.500 millones de pesos. Esta obra fue entregada, pero no está disponible para el uso de la comunidad, ya que las instalaciones se encuentran, además de mal estado, en condiciones de abandono. Otro hallazgo, por 11.384 millones, correspondiente al proyecto de construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro del municipio de Manaure. Esta obra lleva un avance de más del 90%, pero un conflicto de deudas con la empresa Aire impide que haya energía para el funcionamiento de la obra.
para su funcionamiento se necesita y se requiere que solucionen ese conflicto. Ese proyecto está suspendido desde junio del 2022. Sobre este proyecto puntual han sido tramitadas por la Contraloría General y determinamos hallazgos fiscales en general por más de 29.000 millones de pesos. 10.103 millones es el monto del hallazgo fiscal que se registra en el proyecto correspondiente a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. Este presunto detrimento corresponde a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para cuales fueron aprobados los recursos. De igual manera, como el anterior, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan un servicio. Otro hallazgo fiscal por 8.420 millones en relación al proyecto de implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación del cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente no sostenible. La entidad en este caso afectada es el municipio de Manaure. Se trata en consecuencia de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y del supervisor de la obra. Por el abandono del proyecto del sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo que hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan. La implementación de sistemas acuapónicos, generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en diferentes comunidades del municipio de Albania, genera un presunto detrimento patrimonial superior a los 8.000 millones de pesos. Esta obra, que se ha encontrado abandonada con estanques en mal estado, cultivos desatendidos, el proyecto que además se presentó con la muerte de más de 1.000 alevinos en estado de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto, por su abandono, de hurto en diferentes puntos. Por 5.688 millones se determina otro hallazgo fiscal correspondiente a la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos en Riohacha. Este proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria que permitió una contratación directa con un alcance limitado y ha tenido como resultado múltiples suspensiones y prórrogas. Los tramos de la obra que fueron, abro comillas, optimizados, siguen presentando inundaciones, dando continuidad entonces a la emergencia sanitaria. Es una figura que desde luego prevé la ley, pero debe ser bien utilizada. No es una figura que debe ser utilizada es para facilitar y mirar la manera y la forma de cómo se saltan todos los procedimientos que establece la ley como requisito para efectuar la contratación. Un hallazgo fiscal, por último, de 3.799 millones por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Uribia, dado que no se cuenta con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato. No se agotaron las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciaran la presencia de agua en la zona. Estos hechos de impacto nacional que les acabo de relatar tienen como entidades afectadas las siguientes: la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao,
San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la empresa de acueducto y alcantarillado, aseo y energía eléctrica del municipio de Uribia, ESP, y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, EduRed, al desarrollo. Eso en lo que hace referencia a la intervención que realizó la Contraloría General de la República en materia de regalías. Ahora les anunciaré otras circunstancias sobre el plan de desarrollo, pero posteriormente cuáles son los procesos que desde el punto de vista fiscal entra la Contraloría General de la República a adelantar. Un segundo punto tiene que ver en una advertencia que queremos hacer respecto al total incumplimiento y flagrante sobre lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo 2018-2022 para la niñez étnica y prioriza auditoría para proteger los derechos fundamentales de los niños guayú. Aquí quiero hacer una diferencia fundamental en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo que estoy hablando, vigencia anterior, frente a lo que debe ser el plan de alimentación escolar. La Contraloría General de la República quiere advertir que el problema de la desnutrición y el problema de afectación en materia alimentaria va más allá del plan de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar es un componente que, si se quiere, pretende mantener la estabilidad y ampliar la cobertura de los niños que merecen una atención digna frente a lo que debe ser un complemento desde el punto de vista nutricional a su escolaridad. Pero el problema de desnutrición en La Guajira, lo vamos a ver, va mucho más allá de la circunstancia del plan de alimentación escolar y requiere una atención integral, urgente e inmediata por parte del gobierno nacional a través no solamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino también a través de los otros ministerios que de manera directa deban realizar intervención frente al tema. Conversé con el gobierno nacional de manera puntual, con el doctor Luis Fernando Velasco, y le he solicitado que de manera prioritaria y urgente se convoque y se realice esta reunión para establecer un cronograma con fechas en la cual le pueda permitir a la Contraloría realizar un seguimiento a los compromisos que vaya adquiriendo el gobierno nacional de manera gradual, para que no vuelva, ojalá, a suceder esto que le voy a recontar o le voy a decir a ustedes que sucedió con el plan de desarrollo anterior. Establecer un cronograma con fechas precisas frente al cual la Contraloría General pueda realizar una labor de seguimiento es importantísimo, y esa reunión, acorde a lo que conversé con el gobierno nacional, se hará el día viernes en la ciudad de Bogotá, con presencia de la Contraloría General de la República, y que se le exprese entonces a el departamento de La Guajira y a todas las personas que de manera directa tienen interés frente al tema, que son todos los habitantes de La Guajira, el cronograma exacto y determinado de cómo se va a llevar a cabo esa intervención integral del gobierno nacional. Las metas del gobierno nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, especialmente para la niñez indígena, presentaron un avance acumulado de solamente el 48%. Durante el periodo 2018-2022, solamente se desembolsaron el 52% de los recursos asignados para estos acuerdos. El resultado no podía ser otro del que se está viviendo en el departamento de La Guajira. ¿Cuál fue el resultado? Pues hay un aumento de cifra de muertes por desnutrición en menores de 5 años en ese periodo, 2018-2022, siendo la
La Guajira, el departamento con el mayor número de casos a nivel nacional. Hacemos entonces, en consecuencia, de acuerdo de lo que les mencionaba anteriormente, un llamado para el actual gobierno y dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se adopten medidas urgentes, estructurales y de fondo que permitan priorizar la salvaguarda de la vida de los niños y en especial de los pueblos indígenas como un tema de primer nivel en lo que tiene que ver con la atención prioritaria e integral a la niñez. Yo quiero reconocer y debo manifestarle, decirlo, que hemos tenido toda la atención y toda la voluntad del gobierno nacional en ese sentido y que precisamente me parece que la acción coordinada que exista por parte del organismo de control, que no es gobierno, sino que simplemente debe vigilar la ejecución del tema, estableciendo ese cronograma, pueda avanzarse de manera gradual en alcanzar esos objetivos que de manera prioritaria está estableciendo el gobierno nacional. La Constitución Política de Colombia establece separación de poderes, pero establece colaboración armónica entre los órganos del Estado. La Contraloría General de la República ejerce su labor con total autonomía e independencia, pero de igual manera colabora para que se logren alcanzar los fines que el Estado pretende. En ese sentido, y una circunstancia que hablamos de integralidad y que es un problema también muy sentido en el tema de La Guajira, que es el tema del agua potable. El tema de agua potable y también ahí muy ligado a lo que les acaba de mencionar del tema de la alimentación. Sobre el acceso al agua potable, la Contraloría General de la República aperturó recientemente procesos de responsabilidad fiscal por valor de 3.122 millones por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para convertirse en soluciones reales y efectivas de abastecimiento del vital líquido para las comunidades de Guayú que carecen de este servicio. En cuanto a las condiciones alimentarias, la Contraloría General evidenció que estas son precarias en la infraestructura de las unidades de atención comunitaria, mediante las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a la primera instancia Guayú. Ante estas situaciones, la Contraloría General de la República ordena de manera directa
responsables del tema para asegurar, con todo respeto lo quiero decir, que la acción fiscal no termine siendo una burla y que terminen muy sonrientes posteriormente diciendo de que se declaran en insolvencia y que no van a tener cómo responder con el patrimonio público. Estamos bajo el compromiso de que las acciones que en aras de la protección del patrimonio público realice la Contraloría General de la República conlleven a garantizar ese resarcimiento del patrimonio, cumpliendo y respetando el debido proceso de todas las personas, pero sí considero que esa medida cautelar debe proceder precisamente a lo que su nombre indica, cautela. Y la cautela que es calladito, mientras se va desarrollando el proceso, cuando tenemos los indicios y los temas plausibles y claros del detrimento patrimonial, embargamos y secuestramos los bienes de los presuntos responsables y arrancamos aquí con el departamento de La Guajira. Dentro de estos procesos, decretamos medidas cautelares para garantizar el resarcimiento del patrimonio público. Vinculamos también a las respectivas compañías aseguradoras en su calidad de garantes. Los hallazgos fueron detectados en una auditoría de cumplimiento y dieron origen al inicio de estos procesos de responsabilidad fiscal. Dos de estos hallazgos suman más de 10.000 millones de pesos, 10.305 millones, y se relacionan con el saneamiento básico del municipio de Riohacha, asociados a obras sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales. La Contraloría evidenció que se construyeron y pagaron obras para saneamiento básico de la capital de La Guajira que quedaron sin funcionabilidad al cambiarse de método de tratamiento de las aguas residuales, causando un presunto daño patrimonial en cuantía de 9.782 millones de pesos. Estos hallazgos cobran especial relevancia en los relacionados, como les mencioné, con el saneamiento básico del municipio de Riohacha, asociado a obras sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Dos hallazgos por cuantía, como les mencioné, de 10.305 millones de pesos. El primero, relacionado con obras hidráulicas de los distritos sanitarios 5 y 6 de la comuna 10 del municipio de Riohacha, con presunta incidencia fiscal por 9.782 millones, contrato 240 del año 2015. Y el segundo hallazgo relacionado con el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Riohacha, fase 2, con presunta connotación fiscal y la cuantía por 523 millones de pesos, contrato 239 del 2015. Lo que se evidenció en estos proyectos, como les menciono a ustedes, falta de inadecuada planeación, abandono. La Contraloría General de la República, la verdad, reprocha las debilidades, como les mencioné a ustedes al inicio, en materia de planeación de estos contratos, entre otros aspectos, por la no realización de la consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto, lo cual posteriormente dio lugar a cambios que causan afectación del patrimonio público. Esta circunstancia se viene presentando no solamente aquí en La Guajira, sino también en otros departamentos, y es en los cuales la ley establece y prevé que se tienen que adelantar algunos requisitos de licencia, algunos requisitos de consulta previa antes de iniciar con la ejecución de la obra. Posteriormente, entonces, cuando están en el desarrollo de la ejecución de la obra, pues entonces no se puede seguir adelante porque no han cumplido con los requisitos de ley. Y resulta que lo que hoy valía 5 pesos, ya mañana no vale 5 pesos, sino que vale 5 puntos tal. O sea que el detrimento patrimonial, pues siempre va a estarse causando por no haber tomado esas medidas previsibles y establecidas en la ley que van directamente ligadas al tema de planeación. Puntualmente,
Estos son los 5 procesos de responsabilidad fiscal. Aperturamos proceso de responsabilidad fiscal ordinario, como les dije ya, con medidas cautelares por hallazgo de las entidades afectadas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de La Guajira, por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato número 240 del 2015 por un valor de 16.199 millones, cuyo objeto fue la construcción de obras hidráulicas de los distritos sanitarios 5 y 6, celebrado entre la Gobernación de La Guajira y el Consorcio Alcantarillado Comuna 10. Este proyecto se encuentra suspendido desde el día 9 de mayo del 2018 y a la fecha no se han tomado medidas para superar las circunstancias que han imposibilitado la ejecución de la obra, o si las obras hidráulicas ya realizadas pueden ser utilizadas en beneficio de la comunidad. El valor inicial del daño al patrimonio público es calculado en 9.782 millones. En segundo lugar, aperturamos proceso de responsabilidad fiscal ordinario en las entidades afectadas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Presuntas irregularidades presentadas en el contrato de ejecución PAF-ATF por valor de 7.957 millones, celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, administrado por la Fiduciaria de Bogotá, y el consorcio TICOM-SENSA, con el objeto de contratar la ejecución de obras del sistema de acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, en La Guajira. Aquí censuramos de manera particular la falta de funcionalidad que a la fecha de las obras contratadas y ejecutadas por dicho contrato 027 del 2017. El valor inicial mediante el cual se apertura este proceso de responsabilidad fiscal con las medidas anteriormente mencionadas es por 6.012 millones de pesos. En tercer lugar, aperturamos proceso de responsabilidad fiscal ordinario por hallazgo y las entidades afectadas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de La Guajira. En este, presuntas irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato de consultoría, mediante el cual por valor de 208 millones suscrito el día 26 de diciembre, cuyo objeto tenía la contratación de los servicios de consultoría concernientes a los estudios y diseños para la optimización del sistema de tratamiento de agua potable del municipio de Albania. Se desembolsaron los recursos para el pago de estudios y diseños del sistema de agua potable del municipio de Albania en el departamento de La Guajira, a través del contrato de consultoría número 016 del 26 de diciembre del 2019, cuando este municipio ya había suscrito previamente contrato de obra pública número 015 del 4 de diciembre del 2019 por el mismo objeto contractual. O sea, primero se contrata y después se hace el estudio. El valor inicial del daño patrimonial es por una cifra de 91 millones de pesos. Cuarto, aperturamos proceso de responsabilidad fiscal ordinaria, entidades afectadas, el Ministerio de Vivienda y el Departamento de La Guajira. Las presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato número 010 del 2020 por un valor superior a 10.537 millones, cuyo objeto fue la construcción nueva línea de conducción Paso Ancho, Distracción Fonseca, Departamento de La Guajira, celebrado entre la Administración Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira y Fundesco Integral. El proyecto se encuentra terminado desde el 7 de julio del 2021 y a la fecha no se han tomado las medidas para superar las circunstancias que imposibilitan la funcionalidad de la obra. El presunto daño patrimonial mediante el cual se apertura este proceso es por una cifra de 5.595 millones de pesos. Y por último, también como entidades afectadas el Ministerio de Vivienda y el Departamento de La Guajira, en el cual con el contratista Unión Temporal Laguna, cuyo objeto consistió
en la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Riohacha, fase 2. En este caso, la interventoría solicitó la firma contratista desde el momento de la suspensión del contrato, retiró la maquinaria pesada que existía allí, simplemente eso quedó completamente quieto, tiempo muerto por parqueo de la maquinaria, y no obstante, y a pesar del requerimiento de la interventoría de la Gobernación de La Guajira, le pagó al contratista, estando stand-by, estando quieto, y le pagó la maquinaria sin utilizar por más de 2 años. El valor del daño patrimonial supera los 500 millones de pesos, 523 millones de pesos. Eso es lo que hace referencia a esa primera parte que les mencionaba a ustedes. Queremos también, y hemos venido realizando un ejercicio que no corresponde solamente al tema de La Guajira, sino digamos que ha sido un tema general a través de nuestro delegado para infraestructura. De igual manera nos acompaña nuestro delegado para el sector de vivienda y saneamiento básico. Entonces, con ellos dos de manera específica, pero puntualmente con el doctor Mejía en el área de infraestructura, con el doctor Diego en la parte de vivienda, pero hemos venido tratando el tema del aerocivil y el tema de los aeropuertos. En ese tema de la aerocivil se han venido adelantando unas circunstancias, si quieren algún tipo de ampliación, el doctor Mejía les mencionará más o menos cómo hemos venido adelantando las circunstancias en las cuales, reitero, no es solamente para el departamento de La Guajira, sino que también hay otros departamentos que han resultado afectados y hemos focalizado muchísimo este tema de los aeropuertos. Nosotros advertimos al aerocivil el riesgo de la pérdida de 41.000 millones de pesos invertidos en obras realizadas, inconclusas y paralizadas del aeropuerto de Riohacha. El organismo de control configura 3 hallazgos fiscales por más de 29.000 millones de pesos en auditoría de cumplimiento al aerocivil, donde se evaluaron los recursos ejecutados para rehabilitar la pista y demás zonas del lado aire y para mejorar los servicios y la navegación aérea de este aeropuerto. En este caso, nosotros advertimos al aerocivil para que gestione el pronto reinicio y adecuada finalización de las obras inconclusas y se evite el riesgo de perder toda esa cantidad de recursos que ya fueron invertidos, que reitero nuevamente, superan los 41.000 millones de pesos. Ahí ha existido una divergencia entre el contratista y la entidad que está contratando, en este caso la aerocivil, y urge que se tomen medidas del caso, porque lo que logramos nosotros evidenciar, reitero nuevamente hasta el momento, son 8 hallazgos administrativos, 3 de ellos con posible incidencia fiscal por un valor, como les decía, de 29.060 millones de pesos. De ellos, 7 con incidencia disciplinaria, que le daremos traslado a la Procuraduría General de la Nación, y en este caso, en el cual logramos determinar que existió modificación del objeto contractual, que es la gran dificultad de controversia que existe, se ha configurado un hallazgo de tipo penal que damos traslado a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente. En conclusión, tendrá que tomarse una medida urgente, sin perjuicio de las responsabilidades que aquí se están anunciando y se están configurando, para que no se vaya a perder una inversión que ya se realizó en el aeropuerto, pero que si no se complementa y se termina por esta divergencia presentada, terminaría entonces perdiéndose una inversión de más de 40.000 millones de pesos que ya fue realizada en el aeropuerto y que se demanda el complemento para poder generar que sea y preste el servicio adecuado para el cual fue concebido. Por último,
una circunstancia que siempre ha existido o ha exigido gran dificultad acá, ha tenido que ver con el tema de los pozos. Nosotros, por incumplimiento en ejecución de contratos para construir 12 pozos de agua en comunidades indígenas, aperturamos 4 procesos más de responsabilidad fiscal por un valor de 3.122 millones. Los contratos de obras sobre los cuales aperturamos frente al incumplimiento en ejecución son los siguientes: contrato de obra de los pozos de Carrizal, Catamaná y Paraíso del municipio de Uribia, contrato de los pozos Canasumana, Rirritana y Amalipa del municipio de Manaure, y el contrato de obra de los pozos Guayacacira, Monterrey del municipio de Manaure y Micailito, Manaure y Micao, y el contrato de obra de los pozos Romana, Guarepa Chiquito de el municipio de Uribia. A este proceso vinculamos como presuntos responsables fiscales a los entonces subdirector general y secretario general del TPS, así como los supervisores, contratistas, interventores y compañías aseguradoras, en estos casos en calidad de terceros civilmente responsables. Hasta allí considero yo que es fundamentalmente lo que tenía para anunciar a ustedes frente a lo que es las actuaciones especiales que ha venido adelantando la Contraloría General de la República en cuanto a el municipio de el departamento de La Guajira, el municipio de Riohacha y otros municipios que de manera directa tienen que ver frente a este tema. Un último punto que considero que debo mencionarlo acá es algo que tiene que ver de manera directa, no con el departamento de La Guajira, pero sí con la costa caribe, que tiene que ver con una actuación de indagación preliminar que adelanta la Contraloría General de la República frente al tema de AAA en el caso de Barranquilla y en el caso de las acciones de La Salle. Lo menciono de aquí porque sé que es un tema que ha tenido connotación nacional y frente al cual todo el mundo ha estado atento y pendiente de la actuación o de lo que va a decir la Contraloría frente al tema. A través de la delegada anticorrupción se ha asumido de manera directa esta investigación. Lo primero es que la Contraloría, como les señalé a ustedes al inicio, no tiene facultades para solicitar suspensiones o no tiene facultades de carácter administrativo. La Contraloría, sus facultades precisas están establecidas desde el punto de vista constitucional y legal y consisten en determinar cuando producto de la construcción del acervo probatorio se logre constituir un presunto detrimento patrimonial, realizar y adelantar las acciones pertinentes en aras de recuperar el patrimonio público. En el caso de las acciones o de la negociación realizada, es una negociación que se hizo anteriormente frente a la queja que hemos recibido de manera directa por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, pero también por parte del director de la SAE y del superintendente. Pues la Contraloría General lo que ha hecho es, en primer lugar, determinar la apertura de una indagación preliminar para mirar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y si eventualmente existe o no detrimento patrimonial frente a ello. Producto de eso, existe un término máximo de 6 meses para realizar dicha indagación. El hecho de que el término sea de 6 meses no implica que vamos a esperar 6 meses para el tema, no, eso es un punto máximo que hay. Una vez nosotros valoremos
los insumos que fueron entregados por parte del gobierno y los insumos que se han entregado de igual manera por la parte que eventualmente contrató sobre el tema y que realizó la compra de las acciones, pues la Contraloría estará diciendo su posición oficial frente al tema. Mientras tanto, simplemente hay un contrato vigente y serán las partes que intervienen en el contrato quienes de manera directa asuman la responsabilidad frente a la actuación que vayan a tomar la decisión de hacerla. Cito un ejemplo: si se encuentran evidenciadas presuntas conductas de tipo doloso y el soporte probatorio que tiene la administración, en este caso nacional, determina de que eso está evidenciado, pues entonces con todo ese soporte probatorio entregarlo y denunciarlo a la Fiscalía General de la Nación. Si existen los méritos necesarios para que se solicite la suspensión, pues pedírselo a la entidad competente, que será la Procuraduría General de la Nación, que también se manifestará al respecto. Pero reitero nuevamente, la Contraloría General de la República actuará en el marco de las competencias que la Constitución le establece. Y en esto yo sí quiero pedirle y solicitarle muchísima comprensión a la opinión pública. Precisamente en el día de ayer sostenía una reunión con la Procuradora General de la Nación y le decía a la señora Procuradora: la gente pide resultados más allá que sea la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, lo que sea, pero la gente lo que está pidiendo es resultados en casos concretos. Por esa circunstancia, le pedí el favor que ese principio de colaboración armónica entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía es muy importante a la hora de mostrar estos resultados. Y en ese sentido, quedamos de realizar una reunión, por ejemplo, para los insumos que tenemos en La Guajira, en la cual ustedes saben, la señora Procuradora me comentaba que había estado aquí hace aproximadamente unos 15, 20 días, sobre unas acciones puntuales, quedando en que nos retroalimentamos en la información, lo mismo con el fiscal general, para tomar unas acciones, me parece que deben ser concretas sin perjuicio del organismo que deba tomar la medida. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos con la ronda muy breve de preguntas. Si les pido el favor de que se identifiquen, me digan el medio para que trabajen y hacemos la pregunta. Una cosita ahí, dependiendo del tipo de preguntas, repito nuevamente, acá está el vicecontralor, están los delegados, respondemos como Contraloría, y si eventualmente, no se ve de pronto directamente, quien le dé la respuesta, pero es lo mismo a la. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos, señor Rodríguez, la mesa de trabajo, la persona que lo acompaña y todas las personas que están presentes en esta audiencia. Mi interés particular, y creo que el de mi audiencia, bueno, primeramente felicitarlos por los resultados que traen, pero estamos en una incógnita muy importante, debido a que los últimos gobiernos presentes en el departamento de La Guajira evidencian actuaciones que son verdaderamente relevantes ante la opinión pública. La pregunta va en esta dirección: ¿qué proyectan o qué proyecciones de investigación tienen con respecto a las actuaciones de los actuales gobiernos para tener un marco más actualizado del control que ustedes efectúan? Sí, mira, como usted lo menciona, mientras escucho la pregunta dentro del marco posterior y selectivo, nosotros ya tomamos unas medidas. O sea, hay unas medidas cautelares que ya fueron decretadas. Nosotros, ¿qué hacemos? Dentro del marco de lo que es proteger el carácter de reserva del proceso y lo sumarial, digamos, que existen ganas de que no vaya a haber una eventual recusación, nosotros manejamos alguna información con carácter de reserva. Ya se decretaron los embargos, acá está nuestro director de responsabilidad fiscal, el doctor Yesid, en los cuales vamos avanzando, pero no es óbice porque vamos a decretar otras medidas que, reitero nuevamente, por la debida prudencia que existe frente al tema,
pero ya se decretaron y las vamos a seguir decretando contra funcionarios, exfuncionarios, contratistas, supervisores, personas que de una u otra manera logre la entidad determinar su eventual responsabilidad. En esto quiero señalar lo siguiente: estamos siendo profundamente cuidadosos porque desde luego los funcionarios, y yo entiendo eso, de la Contraloría, han tenido siempre que les digo yo, un natural temor al momento de decretar embargo de secuestros, porque después eventualmente, ustedes saben que esto del lenguaje se cuida mucho respecto al presunto detrimento. Entonces, si eventualmente no se determina esa responsabilidad, pues se puede iniciar acciones de repetición. Pero ese miedo no nos puede llevar a nosotros a que cuando tenemos la absoluta convicción y seguridad de que se ha defraudado el patrimonio público y que se han cometido errores flagrantes, no se realice, porque ese temor es lo que ha llevado a que las personas durante todo el proceso de responsabilidad efectúen todas las maniobras para dilatar, y no solamente para dilatar, sino beneficiarse con los bienes. Contralor Luis Enrique, quería preguntarle, Contralor, usted habla que el grave problema de la muerte de niños aquí en La Guajira por desnutrición, que tengo entendido son 32, es porque no se realizaron las inversiones en el Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno 2018-2022. Estamos hablando de cuántos recursos exactamente que se extraviaron, se perdieron, se los robaron, no los invirtieron para la atención de la niñez en La Guajira. Y adicional a esto, Contralor, ¿qué pasa en el resto del país? Porque no solo en La Guajira, tenemos problemas en Bogotá, en Putumayo, en Chocó. ¿Cómo está el resto del país frente a la situación de muertes por desnutrición en la población infantil? Sí, yo quiero que el señor vicecontralor, que ha tenido frente la coordinación del tema, te refiera a algunos puntos, pero sí quiero señalar lo siguiente, y es: la Contraloría General de la República, además del seguimiento, tiene que establecer indicadores y metas. No necesariamente puede existir desviación de recursos, sino que aparte de que si tú te planeas para ejecutar el 100 y no ejecutas el 100 sino el 48, y no ejecutas o no desembolsas sino el 50 de lo que inicialmente te había planteado, pues lamentablemente lo que uno haya es una total coincidencia de lo que está sucediendo hoy en día, y no solamente aquí, sino en el resto del país. Muchas gracias, Contralor. Digamos, el sentido específico de esta noticia tiene que ver es con la valoración de una acción que se debía tomar en el departamento de La Guajira para resolver una problemática que todo el país reconoce. Como lo ha dicho el Contralor, aquí lo que se ha puesto en conocimiento es que el 52% de las metas o de los recursos que se debían invertir no se ejecutaron, no se invirtieron. Por lo tanto, no hay un detrimento patrimonial porque el recurso no se ejecutó. Lo que hay es una falta de gestión y de inversión de recursos que pudiesen hoy, por ejemplo, haber disminuido la tasa de mortalidad que está presentando el departamento de La Guajira si esos recursos se hubiesen invertido. Y justo el llamado que hizo el Contralor, ustedes lo vieron, fue invitar y combinar al gobierno nacional para que la atención del problema de desnutrición que tiene La Guajira no se mire como incrementar solamente el programa de alimentación escolar, que es un programa que tiene el propósito de promover la permanencia de los niños en la escuela, sino que se mire de manera integral. Y de ahí la reunión que va a hacer el gobierno nacional esta semana para que presenten cuál es el programa de inversión general e integral que requiere un departamento como este, donde los niños se están muriendo por desnutrición. Y queremos diferenciar que la intervención no puede ser un programa de alimentación, sino una atención integral. Y queremos resaltar que debamos hacer seguimiento al plan de desarrollo para que no se quede ninguna meta sin ejecutar de la planteada y el departamento de La Guajira tenga la seguridad que el Contralor General y todo su equipo vamos a hacer seguimiento especial para que cada una de las metas que se planteen en el gobierno nacional para resolver este problema histórico de La Guajira pueda tener un resultado mejor y la población, sobre todo los niños y las niñas, gocen de garantías en la vigilancia de todos los recursos que se destinen para mejorar su calidad de vida.
Una pregunta muy rápida. Perdón, Porque los recursos aparecieron, están hablando. Sí, nosotros recuerden que por control posterior y selectivo, como le digo el Contralor, que estamos cerrando la auditoría del año 2022 y hemos ya hecho evidencia, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar del departamento de La Guajira se han determinado ya por 1.400, 1.040 millones solamente en sobrecostos de los programas de alimentación escolar. Voy a tocar dos temas exclusivamente. Aquí hay dos presupuestos en la República de Colombia y las entidades territoriales son dos. Una que es la ejecutiva, municipio, departamento, distrito, y la otra es indígena. Entonces, ¿quién dice eso? Lo dice el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia. Por eso también hay dos juridicidades. Esas dos juridicidades dan la oportunidad de que cada entidad territorial indígena tiene una juridicidad diferente a la ejecutiva, a la judicial y a la fiscal, hoy presente aquí. Entonces, dígame, ¿por qué no se le está dando el presupuesto per cápita a los guayú? Si los guayú tienen trabajadores sociales que se llaman madre sabia y son totalmente profesionales para poder cumplir en igualdad de condiciones el sostenimiento, ¿y por qué tienen que invadirlo con municipios y con instituciones como el bienestar familiar? Y en el punto, no se llama eso desviación de fondo presupuestalmente porque están gastándole presupuesto poblacional y no per cápita dentro de la alimentación. Y eso ha matado a muerto muchos niños a consecuencia de que no se está defendiendo el derecho a la vida con los factores sociales que cumple ese presupuesto. Digamos que hay que hacer tres claridades. Uno, la Contraloría no incide sobre la asignación de recursos. Es una responsabilidad del gobierno nacional y nosotros no tenemos ni incidencia ni siquiera para solicitar por qué asignan un recurso o no. Solamente vigilamos la ejecución de los recursos. Dos, el plan de vigilancia fiscal del año 2023, que es el que propone el Contralor, recuerden que tenemos 4 meses de estar en la nueva gestión de la Contraloría, se ha previsto la vigilancia de los recursos que ejecutan las comunidades también indígenas, porque son gestores fiscales. Finalmente, quien ejecuta un recurso público termina convirtiéndose en un gestor fiscal y eso ya está incluido en nuestro plan de vigilancia del año 2023. Y por último, el ejercicio de lo que está proponiendo de, digamos, de redistribución de recursos es una discusión que ustedes tienen que dar aquí con el gobierno nacional en la construcción del plan, tanto los recursos que por transferencia se giran al departamento como los que deberían o no tener adicionales en proyectos de gran impacto que el departamento debe tener. No me hice entender. No me hice entender. El Contralor no tiene funciones dentro de la publicidad. Estoy de acuerdo contigo, pero se le debe de vigilar que el presupuesto per cápita sí se le dé el cumplimiento que le corresponde, que es satisfacer los factores sociales. Termino contestándole a usted su inquietud. Mire, quien ejecute recursos públicos es el gestor fiscal. Y los gestores fiscales que ejecutan recursos públicos son sujetos de control de la Contraloría. Precisamente para ese efecto que usted está mencionando, fue la reunión que, dentro del más profundo respeto por la autonomía del gobierno, sugirió la Contraloría General de la República y el gobierno lo acogió, y que me parece que es muy bueno. En esa reunión, por ejemplo, donde según me comentaba el doctor Fernando, van a estar personas voceras, esa es la oportunidad en la cual nosotros como Contraloría estamos calladitos observando cómo realizan ese ejercicio y será el gobierno nacional quien determine la manera y la forma como se debe ejecutar. Le voy a colocar otro ejemplo. Yo ahora, creo que no sé, 1 de la tarde, no recuerdo bien, tengo una reunión con Pedro donde vamos a conversar de esos temas. Y por ejemplo, se hablaba muchísimo de
Una solicitud que me hacen a mí mucho las comunidades es que las personas mismas tengan la posibilidad de ejecutar convenios del plan de alimentación escolar, por citar un ejemplo, o convenios de alimentación. ¿Por qué? Porque las personas conocen mejor su identidad, conocen mejor su tema, pero ese no es labor de la Contraloría, ya sea el gobierno el que determina si desea contratar, puede contratar con ellos. Ya nosotros entramos a mirar cómo se realiza esa ejecución. Ya lo mencionaba por ahí en algunas circunstancias, creo que hay gran parte de los recursos de tendencia, recursos que se van a hacer a través de las juntas de acción comunal, creo que el gobierno, como el gobierno diga, creo que también temas de vías terciarias se van a hacer por temas de vías. Perfecto, el que toma la decisión ahí es el gobierno nacional de manera autónoma y nosotros vigilamos y hacemos esa parte. Ángel Mejía, dos cosas puntuales. Me gustaría escuchar nuevamente el total del patrimonio económico que está permitido al departamento de La Guajira, y lo otro, que no escuché el detrimento de la cárcel. Lo otro, no escuché por ahí, no hicieran el tema del bendito producto de Camarón, quiere decir que ya esto es historia. A ver, sobre el tema de cuál fue el monto total, como les decía a usted al inicio, se tomó un universo de más de 500.000 millones de pesos y el detrimento patrimonial se calcula en un monto superior a los 132.000 millones de pesos. De esos 132.000, 129.000 les vamos a dar prioridad que han sido decretados como impacto nacional y sobre los cuales, repito nuevamente, se han decretado medidas cautelares y vamos a adelantar esos procesos de responsabilidad fiscal en aras a recuperar ese patrimonio público. Sobre el tema del acueducto que usted me pregunta, no tengo aquí el informe, pero sí me comprometo a que a través de nuestra directora de unidad de comunicaciones, acá de nuestro delegado de vivienda, me dé los datos y yo podría hacer llegar a ver en qué estado está y qué ha pasado con esa circunstancia que usted me dice. Buenos días. Yo tengo dos preguntas, una local y una nacional. Sí. Sí, claro. Entonces tengo una pregunta local y una nacional. La primera tiene que ver con el único hallazgo como característica penal fue del aeropuerto. Le quiero preguntar si nos puede dar más detalles sobre qué pasó con ese contrato, cuál fue la modificación, cuál fue el contratista que está fallando para que nuestras aulas estén como veremos. Eso por un lado. Y lo segundo, pues hemos escuchado el concepto de impacto nacional en varias oportunidades, una de ellas es la recuperación del río Magdalena, otra recientemente. Para 2023 se espera otra investigación así exhaustiva en otros casos a nivel nacional. Bien, arranco con la segunda y luego le doy el uso de la palabra al doctor Mejía. El tema de impacto nacional, ¿qué significa? Significa la conformación de la integralidad a través de diferentes delegadas, pero en cabeza de la unidad anticorrupción. Esa unidad anticorrupción abrevia los procedimientos, la manera y la forma. O sea, no me voy en un periodo tan extenso como lo que es un proceso normal o ordinario. Digamos que en la mecánica uno observa y determina por el estudio qué declara impacto nacional. Esa medida de impacto nacional debe responder a un carácter de excepcionalidad y no de generalidad para poder dar los resultados. Por ejemplo, al final del año, le decía yo al señor vicecontralor, vamos a publicitar y a decir, estos fueron los casos de impacto nacional y estos fueron los resultados, para mirar si efectivamente produce o no produce un resultado esa declaratoria de impacto nacional. Estoy seguro que lo va a dar. Desde luego, declaratoria de impacto nacional, desde luego, declaratoria de
impacto nacional se van dando en diferentes regiones, repito nuevamente, acorde al tema. En este caso nuestro, tenemos circunstancias en las cuales, por citar de ejemplo, temas como el Cali, que se nos presenta una situación, temas de lo civil, temas de tal, pues hemos tomado la determinación de estar en el impacto nacional para poder decretar esa circunstancia puntual. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Mejía para la otra parte y posteriormente le daré el uso de la palabra al señor vicecontralor, que se hizo la persona que me preguntó del acueducto. ¿De Camarones? Nos interesa todo. Ah, bueno, ya le decimos en qué estado está el tema. Gracias, señor Contralor. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. ¿Días todavía? Bueno, gracias. El tema de la auditoría de cumplimiento de la normativa civil, como bien decía el señor Contralor, tuvo 8 hallazgos, de los cuales 7 tuvieron presunta incidencia disciplinaria, 3 incidencia fiscal y 1 presunta incidencia penal. Como usted bien lo dijo, se trata de lo siguiente. La incidencia penal está relacionada con el cambio del objeto que tuvo ese contrato. Es decir, se estableció en el contrato un objeto que era la rehabilitación de las obras del lado aire del aeropuerto. Y dentro del desarrollo del contrato se hicieron unas modificaciones al objeto, cambiando algunas actividades, no haciendo otras e incorporando otras. Justamente por eso el señor Contralor mencionaba la advertencia de lo civil, en el sentido de que ese cambio lo que está conllevando es que haya un riesgo de que esas inversiones, 40.000 millones en obras, más 3.000 millones de interventoría, puedan perderse. El nombre del contratista está por ahí. Claro, pero quiero hacer claridad de que no estamos diciendo de que el contratista tenga la presunta incidencia penal. Eso es un punto importante. Es una decisión que toma el gestor, que es la aeronáutica civil, que acepta modificar el objeto contractual. El contratista es el consorcio Infraestructura Río Hacha, pero insisto, no es una alusión directa a un contratista. Con relación al tema del producto de Camarones, el director del proceso de responsabilidad fiscal nos informa que ya se encuentran tomando ya las últimas verificaciones de los, digamos, de las pruebas que se decretaron y que en el primer semestre de este año va a haber un fallo. Buenos días. Señor Contralor, este departamento tiene una condición muy particular y es cuánta población indígena. El Estado colombiano, los gobiernos, cada año disponen cuantos recursos para los recursos indígenas. El plan del Estado y pues ahora da una autonomía a la hora de invertir, a la hora de utilizar estos recursos. No sabemos cuánto se está invirtiendo, cuánto se invirtió o cuánto se dispuso mejor el año pasado. Y si ustedes están conformes con la forma como se ha invertido en ese dinero, o ustedes tienen algún proyecto para averiguar que las cosas se estén haciendo bien, cuando hay tanto dinero en juego en las transferencias que el gobierno nacional hace a estas comunidades organizadas. Gracias. Sí, mire, nosotros lo incluimos dentro del Plan Nacional de Vigilancia Fiscal como una prioridad. Y precisamente de los, como usted lo dice, el departamento con una de las mayores influencias es el departamento de la Guajira. Yo debo expresarle que al momento de dar nosotros una opinión frente a si estamos conformes o no, frente a la distribución que el gobierno nacional da de determinados temas, salvo que eventualmente eso esté derivando de algún tipo de responsabilidad, nosotros no opinamos frente a ese tema, porque
porque pues es el gobierno nacional precisamente quien determina la manera y la forma de cómo debe dar sus recursos y establece sus prioridades. Es muy importante el tema del plan de desarrollo, porque en el plan de desarrollo es donde se determinan las diferentes proyectos, metas y se establecen los indicadores de base de gestión y de resultados que permiten que la Contraloría pueda ejercer un adecuado control. Ahora, al respecto de lo que la Contraloría manifestaba inicialmente, por ejemplo, sobre el plan de alimentación para el departamento de La Guajira, quiero resaltar lo siguiente: la Contraloría constitucionalmente tiene una competencia dual. ¿Cuál es? Determinar si los recursos fueron ejecutados en debida forma y efectivamente se realizaron conforme a la ley, pero tiene otra misión que es constitucional y ustedes la pueden ver allí de manera puntual, que es el control a la gestión del resultado de la administración. Entonces, cuando no se cumplen con las metas establecidas en el plan de desarrollo, como lo mencionaba el señor vicecontralor, puede que eventualmente la responsabilidad no sea desde el punto de vista de un detrimento patrimonial, pero la responsabilidad se puede hacer de otro tipo frente a la ineficiencia o ineficacia en el momento de la ejecución del recurso público. Yo quiero señalarle un ejemplo: a veces uno no sabe qué es más grave, y diría yo que ambos revisten la misma gravedad: si el recurso es ejecutado de debida forma o el recurso no se ejecuta. Gravísimo cuando el recurso no se ejecuta, porque no puede ser que se queden recursos sin ejecutar, por ejemplo, en materia de salud, en materia de saneamiento básico, en materia de educación, cuando nosotros tenemos tanta necesidad. O sea, el tema y la función del gobernante sí es ejecutar y ejecutar bien. Ejecutar, ¿qué es? Ejecutar es gastar y es invertir. Entonces ya allí, desde el punto de vista presupuestal, yo sí quiero resaltar el ejercicio que se va a hacer con el gobierno nacional. A mí me parece que es muy importante, y se lo decía el doctor Fernando Velasco, colocarle fecha a las cosas. Si uno le da a conocer a ustedes, y cuando me refiero a ustedes, y eso es lo que les pido, la colaboración, porque ustedes manejan la comunicación, a la opinión pública un cronograma detallado con fechas en las cuales el gobierno venga acá, acorde a ese cronograma, y vengamos nosotros como Contraloría a presentar cuáles son los resultados que gradualmente se van obteniendo. Me parece que en esa medida podemos hacer un adecuado control, y lo que les estoy diciendo no es nada novedoso. Doctor Ricardo, usted lo sabe, que la Constitución lo dice. El control no es solamente un control que ejerce la Contraloría, sino que también hay un control que es un control ciudadano. Y nosotros lo que hemos propuesto es tratar de trabajar de manera conjunta ese control ciudadano desde la región, también con el adecuado ejercicio del control fiscal. Ahora, a casi nadie le gusta que lo controlen, yo siempre manifiesto eso, pero a mí me parece que un control en adecuada forma es bueno. Un control en adecuada forma contribuye al mejoramiento del ejercicio de la función administrativa. Para eso, lo necesario es que se quieran hacer las cosas bien. Y yo quiero y confío y espero, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, a que el gobierno quiere hacer las cosas bien. Y el objeto fundamental de la Contraloría, sin perjuicio de ejercer el control, es contribuir a facilitar para que esto salga de la mejor manera. Contralor, funcionarios, muy buenos días. Dos preguntas fundamentales. La primera, quisiera que el Contralor nos recuerde y nos confirme exactamente cuántos niños, cuántos menores de edad de 5 años han muerto entre el 2018 y el 2022, como ustedes lo comentaban al principio. Y la segunda, ya saliendo un poquito de la situación de La Guajira, quisiera preguntarle al Contralor y a la Contraloría si tienen algún pronunciamiento con relación a un caso que se conoció de un coronel que supuestamente aterrizó en la Sierra Nevada de Santa Marta. Quisiera saber si la Contraloría tiene algún pronunciamiento sobre el tema y si conocen del caso. La última parte, excusa. Es para preguntar si el Contralor tiene conocimiento y si tiene algún conocimiento
sobre un caso de un coronel que denuncian que supuestamente aterrizó para patear con un helicóptero de la policía en la Sierra Nevada. No, arranco por la segunda. Vi la noticia. Ok. Para serte honesto y franco, pero no te quiero decir que no sea competencia nuestra, porque también sería competencia de la Contraloría el hecho de coger un vehículo que tiene una destinación oficial y gastar recursos por él, pero no, honestamente creo que leí ayer. Ustedes saben que esto mantiene uno a veces el mensaje para el día, pero sí leí por ahí la noticia y pues a través de nuestra llegada militares nosotros estaremos revisando los aspectos fundamentales del tema. En la primera pregunta que tú nos realizabas, de acuerdo a las cifras del sistema de salud pública, porque tú sabes que nosotros trabajamos sobre las cifras oficiales que nos pasan, con corte a 5 de noviembre de 2022, se tiene que 32 niños y niñas menores de 5 años habían muerto a causa de desnutrición en este departamento, concentrando el 18% del total de muertes a nivel nacional. 26 de ellos pertenecientes al pueblo guayú, mientras que otros 1.624 estarían sufriendo de desnutrición, concentrando esto el 9% de la población afectada a nivel nacional. Porcentualmente hablando, es una cifra altísima, porque nosotros sabemos pues, que en el índice demográfico la Guajira pues, no puede ser comparada. Entonces es un porcentaje muy alto y es lo que nos llevó a realizar ese llamado de atención al gobierno nacional en el sentido, reitero nuevamente, que el plan de alimentación escolar pues no debe circunscribirse únicamente al PAE, sino a una atención integral que permita hacer un seguimiento a través no solamente de la muerte, sino a través también de los indicadores de peso, medida, y establecer un seguimiento a través del Ministerio de Salud que permita verdaderamente ver que esos recursos que están siendo intervenidos o están siendo invertidos están produciendo un efectivo rechazo. ¿Por qué? Porque como usted ha usualmente la cifra puede con todo. Entonces, ¿cómo se presenta la cifra? Aumentamos el número de desayunos de 15 a 25, de tanto a tanto, sí, pero ¿qué calidad de desayuno es la que le están dando? ¿O qué tanto la alimentación que le están dando efectivamente está fortaleciendo el hecho de que los niños se enfermen menos, el hecho de que tengan una salud efectivamente muchísimo mejor, que es lo que se habla del tema preventivo? En ese sentido, digamos que las observaciones que hemos venido adelantando por parte de la Contraloría General, el resultado de la Contraloría no es únicamente por el recurso público. Debo sí insistir que yo estoy encima de eso, porque usualmente el doctor Jessy casi no lo dejo dormir con el tema, porque siempre le digo, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo estamos recuperando? ¿Cuándo el tema? Porque hay algo que siempre la gente dice, ¿no? La Contraloría le está costando tanto al país, pero ¿cuánto están recuperando? Pero yo lo que les quiero señalar, sin evadir esa responsabilidad, es que el aporte que puede hacer la Contraloría va más allá. Una obra que detectó que no está funcionando, que colocó su vigilancia y que producto de ese ejercicio, por ejemplo, el programa de los elefantes blancos, logramos que determine que 41.000 millones que estamos advirtiendo, que ya se invirtieron en el aeropuerto, no se vayan a perder, porque se necesitan otros 15.000 o 20.000 millones para terminar y colocándolo de la adecuada forma, porque esos son valores agregados que la Contraloría le está entregando al país, que de pronto no son cuantificables únicamente en la recuperación del recurso público. Doctor Rodríguez Becerra, una pregunta. Mi nombre es Alejandro Mabra Sánchez, soy el director del periódico Caranata Guajira. Primero que todo, buenos días para todos los presentes. Bueno, usted dijo algo de la cual todos estamos a la espera, y es los resultados de lo que se conoce como las CIAs. Pero concretamente la pregunta mía es la siguiente. La Guajira es una tierra bendecida por Dios, ¿sí? Pero no tiene dolientes. Me explico. Aquí ya vamos de bonanza en bonanza. Primero la bonanza del gas natural, después la bonanza del carbón, y ahora entra una bonanza que va a ser de una proporción, así como usted lo dice, voluminosa.
¿Qué va a pasar con los ingresos que se van a recibir por concepto de las energías alternativas? Sí, nuevamente, esos son los recursos de regalías. Quiero un ejemplo. Le voy a dar una cifra mejor. Exactamente no la tengo focalizada para el departamento de La Guajira, pero le doy la general para el país. Este tema de regalías se aprueba bianual, o sea, cada 2 años. Lo que se tiene proyectado invertir en estos 2 años son unas cifras superior a los 32 billones de pesos. Yo soy de los que pienso que el problema nuestro que siempre hemos tenido no ha sido tanto de falta de recursos, sino de mala ejecución de los mismos. Son 15 millones de pesos. O sea que si se hubieran ejecutado, gracias. Gracias. Una noción de aclaración, Contralor. No, yo mientras el tema esté ordenado y todo, lo hago con el mayor de los gustos, pero menos y con una funcionaria, que es una dama, que de hecho si no. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.